entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. Bueno, lo cierto es que a tenor de las mismas palabras del presidente Alberto Fernández en ese momento, es él mismo el que se tiene que sentar frente a un juez a dar explicaciones de por qué cometió el delito de violar las normas del aislamiento obligatorio el 14 de julio del año 2020 en la Quinta de Olivos, momento en el cual, aunque estaba específicamente prohibido realizar reuniones sociales y familiares, excepto la de los convivientes, organizaron en la Quinta de Olivos, decía, el cumpleaños, el festejo de cumpleaños de su pareja, con al menos 12 personas, que es las que se ven en la fotografía que hoy se ha conocido. La agencia Telam había informado en ese momento que la primera dama no podía celebrar su cumpleaños porque regía un confinamiento, o mejor dicho, un aislamiento, y que lo iba a hacer solamente por las redes sociales. Lo iba a hacer por Zoom. Dice Zoom. Textuales palabras del cable de Telam. Eso decía Telam, ¿no? La agencia oficial del gobierno, cuando, bueno, después esta foto comprueba exactamente lo contrario. Bueno, ¿qué viene ahora? Después, que había habido una fotografía la verdad antes. que primero se había publicado esta parte de la fotografía. O una parecida, porque la otra foto el presidente estaba atrás, pero no importa. Solamente de un ala de la mesa. 4 personas, no quedaba claro si era una comida y demás, hasta que se conoció la foto completa donde se ve a la pareja presidencial, el presidente, su pareja Fabiola Yáñez, 9 invitados mayores y una nena. O sea, había 10 personas más. Hay que recordar, 14 de julio del 2020, no la semana pasada, donde las reuniones sociales estaban permitidas. 14 de julio del 2020, en todo el territorio nacional regían las normas de aislamiento. No podía haber ningún tipo de eventos sociales y demás. Hasta acá, la explicación, lo decían ustedes, el presidente venía ensayando y decir, che, yo era presidente, tenía que gobernar, tenía que tomar decisiones importantísimas, económicas, sociales, sanitarias en medio de la pandemia. Tenía que convocar a los ministros, a los secretarios de Estado, consultar con distintos actores sociales, políticos y económicos, y por eso tenía que recibir tanta gente. Hay 12.000 personas, 12.000 ingresos hay en Olivos, no implica 12.000 personas, pasaron por Olivos en esos días. Pero miren esta foto, nos asomamos a esta foto donde era un banquete de cumpleaños tradicional. Y ahí no se ve a Dylan, te aclaro que está también en la foto. Está cortado acá. Sí, está cortado ahí, pero está el perro, el presidente también. Y después vamos recorriendo, está Alberto, Fabiola, en el medio una abogada, amiga de Fabiola Yáñez, está la modelo, esta que se hizo famosa en los últimos tiempos porque tuvo una gran cantidad de visitas, pareja del empresario taiwanés también sospechado por las licitaciones. Bueno. En el caso de esta modelo, bueno, es asesora de Fabiola Yáñez y fue contratada en la Secretaría General de la Presidencia. Y el resto, una pareja de amigos, la estilista de Fabiola Yáñez, la peluquera, otros amigos, una pareja, un periodista, todos en sus cuentas de Instagram, algunos hicieron descargo diciendo, che, yo no soy funcionario de gobierno. Los que no están en discusión acá, si fueron funcionarios, ahí como será algunos de los descargos de los asistentes, sostienen, yo me beneficié de haber ido a esa fiesta. El problema, la gran discusión, y que lo vamos a estar analizando, la cantidad de ribetes que tiene, políticos, jurídicos y sociales, el problema es que estaba prohibido ese tipo de encuentro, y como decía el presidente en esos días, acá lo tienen que entender por las buenas o por las malas. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿no? Roberto, recién un mes y medio después de este cumpleaños fue el DNU 714-2020 del 30 de agosto, que permitió las reuniones sociales de hasta 10 personas, en espacios públicos o de acceso público al aire libre. Al aire libre, acá estamos hablando. Sí, no, pero eso lugar fue... cerrado y 12. Después. Sí, pero como bien dijo Lalo, eso fue después. No en ese momento.
En ese momento estaba prohibido rigurosamente todo tipo de reunión social y familiar. Regía la parte más estricta de la cuarentena. Y no había clases, ¿no? Recordemos, en la provincia de Córdoba se iniciaba la primera semana de vacaciones, pero en buena parte del país, Ahí se ve el perro. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, todavía estaban, en teoría, en la última semana de clases, se había suspendido la presencialidad, era obligatoria la virtualidad porque se alegaba el riesgo de contagio, el terror que podría provocar un aula completa o al menos con una burbuja en términos de contagio, ¿no? Déjame, ahí vemos la foto un poco más completa. Son 11 personas mayores, más la nena 12, más Dylan 13. Sí, o sea, serían 10 invitados porque se entiende que, bueno, que Alberto y Fabiola residen en el lugar. Por lo tanto, supera la capacidad que se iba a permitir un mes después. Pero además, era la época más cruenta de la cuarentena, hay una contradicción porque si el descargo de Alberto Fernández, que lo dijo básicamente cuando se reunió con la actriz Florencia Peña, es que bueno, yo recibo un montón de gente, es parte de mis funciones, que quieren que me quede en mi casa, tenía que gobernar. Y bueno, acá no hay ningún funcionario, o sea, no se podía ni con particulares ni con funcionarios, pero podría eventualmente ser una excusa decir, bueno, era parte de una reunión de trabajo a una hora que no se podría, pero bueno, en definitiva era reunión de trabajo, acá no hay nadie que funcionario. Por eso destacamos recién, la actriz Sofía Pachi, es la única que fue funcionaria, pero después, porque la designaron en agosto. O sea, que en ese momento no era funcionaria. Agrego un dato que es anecdótico, pero no menor. ¿Quién sacó la foto? Punto. ¿Y por qué digo quién saca la foto? Porque supuestamente en el listado de presencias en Olivos, que está en el protocolo de la Guardia, entraron todas esas personas. De ahí es que se puede chequear perfectamente cuál es la fecha, los horarios, que empezaron a entrar a las 9:30. Falta uno. Terminó a las 10, falta uno, que es el que Alberto Fernández llamó el chino. Claro, que es taiwanés. ¿Por qué digo que fue el que después fue beneficiado con algunas licitaciones del Estado y demás, que sería la pareja de la chica Pachi? Bueno, ¿cuál es el punto en cuestión? Es que en el gobierno están obviamente preocupados por las repercusiones que pueda tener esto en todo sentido, pero también por saber quién es el traidor, entre comillas, que divulgó esta fotografía. El fuego amigo, claro. Ahí conviene recordar qué pasó estos días y cuál fue la reacción. Primero Alberto Fernández dijo que, porque la primera información dice, hay un empresario taiwanés que fue varias veces a Olivos, fundamentalmente hay una visita muy rara que se inicia a las 10 de la noche y se va casi a las 3 de la mañana, 2:50 de la madrugada, y que en ese momento comenzó a ganar licitaciones en el área del Estado, fundamentalmente en el Ministerio de Defensa. Por eso es que Alberto Fernández dice, me parece que eso es lo que apuntás vos, Jorge, si dice, yo no lo conozco y si alguien le dio una licitación, por eso tiene que dar explicaciones. Entonces ahora están diciendo que ese ninguneo lo habría llevado al señor, al que Alberto Fernández le dijo el chino, a divulgar la fotografía. Acá en el celular tengo alguna cosita. Sería como el principal sospechoso de la divulgación. Igual para atender a toda esa gente requerís de un personal importante. Sí, ¿no? Por ahí es porque no es que sacaron la foto y nada más, ahí se ven platos. Por ahí es un mozo el que filmó, pero en los registros de entrada de ese día... Está el ciudadano Por lo tanto, taiwanés. Es probable que haya sacado la foto, es claro. Si le sumás o sacó la foto, estaba en el baño en ese momento. Si le sumás el personal de servicio y demás, había mucho más de 12 personas en ese lugar. Bueno, la primera explicación, decíamos, de Alberto la semana pasada, cuando estalló este escándalo, fue esa. Una cuestión funcional. Che, yo tengo que gobernar, tengo que tomar decisiones, tenía que tomar decisiones y por eso me tenía que reunir con tanta gente. Y esa fue la explicación. Pero obviamente, cuando empezaron a aparecer estas imágenes, estas cuestiones de que iba el entrenador de Dylan a resolver los problemas de comportamiento del perro presidencial, cuando empezaron a aparecer toda esta foto, Alberto cambia la explicación y anoche, en una entrevista que concedió a un youtuber, ya empezó a buscar otras respuestas para este tema. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Pero es mi tarea es conocer de primera mano lo que está pasando. Eso se convirtió en una historieta.
Bueno, Mirá, ahí hay una abierta mentira. Porque digo, mire, es decir, No está estaba bien. la foto todavía. O sea, no hay, o sea, que tuvo reunión de trabajo, nadie lo duda, ¿no? Pero No, acá ese día entró... no hay un ámbito de reunión de laburo. Primero No, porque capaz que en esa tablet que hay ahí está en la agenda. acá, sí, le parece un celu medio grande, una tablet, Roberto, champancito, gaseosa y respondiendo demás. a lo que dice Jorge, el empresario Chien Chiang-hong, la pareja de Pachi, ingresó a las 0:11, o sea, 11 minutos pasada la medianoche. Capaz que no estaba Y todavía. se fue a las 3 de la mañana. Capaz que no estaba ahí en ese momento. Claro. Sí. Pero aparte... Ingresó, o sea... Pero estuvo también el día del cumpleaños de Alberto, que fue el 2 de abril, ¿no? Fueron dos el reuniones. día del cumpleaños de Alberto. Sí. Claro. No, pero en esa foto es el cumpleaños Está el de cumpleaños ella. de Fabiola el 14 de julio. Digo, para contextualizar lo que decía Alberto Fernández en la reunión de trabajo, repasamos, estaba la amiga, el estilista, la pareja de la amiga, un conocido de no sé dónde, un periodista que es biógrafo y demás. No había un solo funcionario, una entrenadora que tiene ahí Fabiola, no había un solo funcionario, con lo cual esta foto está claro. Y aparte, si eran reuniones con funcionarios, pongámosle que todos estos tipos le decían a Alberto lo que hacía la cuarentena. Che, 14 de julio del año pasado, sin barbijo, todo abrazado, tomado de la mano. Ventana cerrada. Bueno, ya vamos a ver qué hago. 33 veces ingresó Sofía Pachi, tiene el récord de 33 veces. Me parece que el adiestrador de perro entró un poco más. ¿Sí? Me parece que creo que son 40 y pico Claro. el adiestrador. Pero, ya perdió. No, pero yo iba a decir algo. Más allá de que uno puede decir, eran momentos en que no podíamos ver a nuestras madres, no podíamos velar a nuestros muertos, no podíamos visitar a nuestros enfermos, no podíamos hablar con nuestros hijos si no éramos convivientes, no podíamos. Personalmente tuve 9 meses sin ver a mi mamá, otro tanto casi sin ver a mi hijo. Por supuesto, en esa fecha ni hablar. Uno tiene miles de ejemplos para poner, que no había clases, que no se podía ir a hacer esto, que no se podía hacer lo otro. Pero más allá de todo, me voy a ceñir a lo que decía el decreto de necesidad de urgencia, es decir, la ley que regía en la Argentina al respecto, firmada por el propio Alberto Fernández. Estaba prohibido hacer eso. No se podía hacer. No se podían reunir. Ni funcionario, ni no funcionario, no se podía festejar un cumpleaños con 12 personas. Estaba prohibido por el propio presidente de la Nación. Luego podemos decir que además de todo eso, estaba prohibido y además estigmatizaban a todos los que osaban criticar ese tipo de medida, diciéndole asesinos, rompe cuarentena, o no era así. Sí. Eso también podría decirse, pero absteniéndonos de esos comentarios, esa fotografía no se podía sacar porque esa reunión no se podía hacer porque estaba prohibida por el propio presidente de la Nación. Es decir, que el presidente de la Nación cometió un delito. Sí, fíjate vos que, digo, ya vamos a ver la reacción de la oposición, pero vos decías que en el mundo hubo ya casos de mandatarios, de funcionarios de primera línea que incumplieron las normas de aislamiento y hubo varias sanciones. Nos asomamos a dos de las más importantes de lo que ocurrió en el mundo, de esto de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En el caso de, el primer caso fue el del ministro de Salud de Nueva Zelanda, fue despedido de su cargo porque se fue de vacaciones, se fue a un resort a festejar a un lugar donde no se cumplían las normas sanitarias, se conoció la noticia y lo despidieron. Y también Erna Solberg, la premier noruega, le aplicaron una multa de 2.000 euros porque fue a un cumpleaños de una amiga, de una conocida, sin respetar las normas sociales. Por lo tanto, digo, hubo otros mandatarios, otros funcionarios de primera línea en el mundo que incumplieron las normas de la cuarentena que ellos dictaron, pero por lo menos alguna sanción recibieron. Te agrego un dato muy importante. El director, creo que el cargo es director o presidente del directorio, algo así, del London College, es la institución que instauró las cuarentenas en el mundo, porque fueron los algoritmos del London College respecto de la proporción de muertes que iban a tener debido a los contagios. El Pedro Can del mundo. Los que generaron las cuarentenas a nivel mundial. Bueno, el director del London College en Londres recibió en su casa la visita de su amante. Se enteraron los medios,
renunció al London College. Es como si renunciara, eso, vamos a suponer, el rector de una universidad de Buenos Aires, o la de Córdoba, la que fuere, por un caso similar. O sea, ha habido casos muy fuertes en el mundo respecto de ese tema. Por eso justamente, la oposición que viene cuestionando, hay un montón de señalamientos, pese a los intentos que hubo el kirchnerismo tratar de desviar la cuestión, de instalarla en un terreno más de género y demás, hay un cuestionamiento político central y social de indignación, y hoy el jefe del bloque de diputados nacionales, que está obviamente en campaña, es precandidato a senador acá en Córdoba, Mario Negri, bueno, recuerda todos los casos, como Abigail, Solans, Mauro Ledesma, Luis Espinosa, todas las cosas que pasaron en la cuarentena, dice, y plantea que a partir del festejo que había del presidente y sus amistades, el pueblo los tiene que castigar. Y Negri fue más allá, pidió que haya juicio político, que el Congreso lo enjuicie políticamente. Obviamente no están dadas las condiciones, no tiene la oposición los números suficientes ni siquiera para iniciar este trámite, pero al menos se inicia el debate respecto a cuán grave ha sido el incumplimiento, que probablemente a lo mejor desde lo legal pueda ser discutido, pero desde lo social no hay ninguna duda que es una cuestión gravísima. Me adelanto, Roberto, a decirte que de oficio estoy seguro que en las próximas horas algún juez puede pedir un juicio político, ¿o no? Un juicio político necesariamente pasa por la Cámara. Tiene que pedir en el Congreso. Habrá una denuncia en todo caso. Puede haber una denuncia en la justicia. Claro. Pero sí la justicia, por eso, la instancia del Congreso es el juicio político, pero la justicia puede actuar o de oficio o instancia de alguien que haga una presentación respecto de la conducta del presidente. En términos de impacto social es muy similar a lo que fue el vacunatorio VIP, ¿no? Cuando lo conocíamos allá por enero, cuando no había vacunas solamente para algunos, para los funcionarios y para el personal de salud, y fueron apareciendo casos de acomodados de la política alegando ser parte del personal de salud. Bueno, ahora en cercanía de una elección habrá que ver cuál es el impacto social. Pero me parece que hay una diferencia con el vacunatorio VIP. Digo, el vacunatorio VIP tenía esta cuestión de la temporalidad. Las dos cosas ocurrían en el mismo momento. Vos te enterabas que había un vacunado y estabas esperando la vacuna. En el caso acá me parece que hay una distancia temporal, porque vos te tenés que acordar. Ahora, como hacía Jorge recién, che, yo el 14 de julio llevaba 3 meses sin ver a mi vieja, mi hijo vivía en otro lado, y los que nos pasa a todos, los que estamos recordando todo lo que nos pasaba esos días, y me parece que ahí la magnitud que cobra es distinta, ¿no? Sí, para mí es Pero más es pesado, que me acuerdo perfectamente, porque por esos días fue el cumpleaños de mi mamá, y yo no pude ir a verla. Y no pude ir a verla el Día de la Madre tampoco, que fue después en octubre. O sea, llevamos muchos meses sin ese tipo de encuentros. Muchos meses. Y a diferencia del vacunatorio VIP, bueno, hay un juez que ha dicho eso, ha sido polémico. Yo no es que comparta, pero no me parece ilógico plantear que recibir vacunas saltándose la fila no es un delito, es una enorme y grave falta ética, pero no sé si es un delito. Pero en este caso es claramente al menos, digamos, una violación del decreto de necesidad de urgencia del propio presidente. Sí, claro, sí. Eso no hay duda, salvo que digan que esa foto es trucada, no sé, que es de otro día. Pero coincide con el lunes era parte de la explicación, que era una fake news. Pero no esta foto. Sí, claro. Pero no esta foto, la otra. Esa foto fue unos días después del Día del Padre, el primer Día del Padre, que la mayoría pasamos sin poder saludar a nuestros viejos. Bueno, fíjese cómo, hablando de padres, justamente, Roberto, lo que dicen los padres de los alumnos que no tuvieron clases. Es algo que nos provoca porque mientras nos estaban pidiendo que nos quedemos con nuestros hijos en nuestras casas y hagamos nuestra tarea y además hagamos de docente, el presidente que nos mandaba a hacer estas tareas borraba con el codo lo que escribía con la mano. Entonces un poco es sensible, digo, porque estamos sensibles también y porque vemos que también se educa con el ejemplo. Entonces cuando uno tiene que decirle a su hijo la necesidad de respetar la institucionalidad de las personas, es difícil transmitir eso cuando en las redes o en los medios o en todos lados están mostrando lo que hacía el presidente y no lo dejaban hacer a él. Gabriela, estos son los fundamentos y el sentimiento que le da a ver esta foto. Y bueno, me da como mucha bronca porque digo, bueno, ojalá que Fabiola haya pasado un feliz cumpleaños, ya que mi hijo no pudo ni siquiera tener a sus abuelos cerca porque estaba prohibido. Entonces, un poco es eso, ¿no? Es como bronca porque uno espera que lo que a uno le piden que haga lo hagan también, ¿no? Pero no es lo único que ha sucedido. O sea, hacia atrás hubo más de un ejemplo que quizás no tuvo la relevancia que tiene este,
pero que mostraban que había muchas incoherencias entre lo que se decía y lo que se hacía.